En esta ocasión explicaré el concepto de retardos sincrónicos y retardos asincrónicos. La razón de esta explicación es debido a que muchos programadores de firmware, sobre todo novatos, necesitan realizar algún tipo de retardo en algún proceso. Pero mientras el retardo se está ejecutando, el CPU del microcontrolador no puede hacer alguna otra tarea o proceso. La manera típica de realizar un retardo es recurrir a instrucciones las cuales crean un bucle donde, por lo general, se ejecutan instrucciones de tipo NOP. Y el número de veces que ejecutan dichas instrucciones permiten alcanzar el retardo deseado. En compiladores de lenguaje C, existen instrucciones denominadas delay, mientras en otros como BASIC, pueden llamarse instrucción de pausa. Estas instrucciones crean tres bastidores, lazos con instrucciones NOP para conseguir el retardo deseado. Dependiendo del compilador y alguna calibración, es posible que las interrupciones podrían suspender el lazo para ejecutar otro proceso. De lo contrario, el CPU permanece, por decirlo así, empantanado todo el tiempo que dure el retardo. Esto es lo que se conoce como tarea o proceso sincrónico, es decir que para pasar a otro proceso, se debe esperar a que finalice el anterior. Un proceso sincrónico, para mí tiene dos ventajas. 1. Es fácil de comprender e implementar, sobre todo para un programador novato. 2. Es más que suficiente en sistemas donde existen pocos procesos a controlar, mientras que las desventajas son: 1. No permite al CPU realizar otros procesos, con lo cual el microcontrolador no podría ejecutar correctamente un sistema en tiempo real. 2. Crea mucho código en la memoria de programa, con los lazos de instrucciones NOP. 3. Se puede recurrir a interrupciones para que el CPU haga otros procesos, pero un sistema a base de solamente interrupciones no es óptimo, ya que estas solo deben usarse en tareas críticas de precisión y respuesta rápida, mientras que para otros procesos, como encender y apagar un LED, no se necesita precisión en los retardos. Un proceso asincrónico tiene las siguientes ventajas. 1. No se apropia del CPU constantemente. 2. Permite realizar varios procesos a la vez en lo que se conoce como cooperativismo. Las desventajas de un proceso asincrónico pueden ser: 1. No es fácil de comprender la primera vez que se trata de aprender. 2. No es sencillo de implementar con una simple instrucción. 3. Se necesita un temporizador que constantemente esté funcionando. 4. Es mucho mejor si el temporizador es de 32 bits, pero el microcontrolador es de 8 bits. Solo existen temporizadores de 8 o 16 bits, y debe recurrirse a variables auxiliares para ampliarlo a 32 bits. 5. La razón que debe ser de 32 bits es porque de esa manera se logra crear retardos más precisos. Más adelante se explicará este inconveniente. 6. Para cada proceso o retardo asincrónico se necesita una variable que hace de contador de tiempo. Para comprender ambos tipos de retardos, utilizaré un ejemplo. Supongamos que necesito encender y apagar dos diodos LED de manera periódica. El primero se activaría cada segundo y el otro, cada 2 segundos. El diagrama de flujo de tal proceso es como se indica. El primer paso sería apagar a ambos LEDs. Luego, usaríamos una instrucción de retardo del compilador para esperar 1000 milisegundos. Una vez que ha pasado el retardo, podemos usar una instrucción para conmutar el estado del primer LED. Entonces, nuevamente recurrimos a una instrucción de retardo para esperar 1000 milisegundos. Luego del segundo retardo, conmutamos el estado de ambos diodos LED, y repetimos el proceso. Como se puede ver, el CPU permanece, por decirlo así, colgado, cuando espera ambos retardos utilizados. El proceso con retardos asincrónicos empieza de igual manera, apagando ambos diodos LED y a continuación configuro un temporizador para que empiece a funcionar de manera libre, es decir, que empiece desde cualquier valor a contar. En otras palabras, no necesita ser inicializado en un valor alguno, y cuando se desborde, continúe contando ciclos de reloj. En este ejemplo vamos a suponer que el temporizador se incrementa cada 10 microsegundos. El siguiente paso es utilizar dos variables, por cada proceso asincrónico, que las denominé contador, 1 y 2, para capturar el valor que tenga el temporizador, y para este ejemplo ambas variables capturan el valor de dicho timer. Para crear el primer retardo, debemos determinar si han transcurrido 100.000 ciclos, los cuales equivalen a 1000 milisegundos. Recuerde que cada ciclo del temporizador es de 10 microsegundos. Para determinar dicho retardo, debemos simplemente realizar una resta entre el valor del temporizador y el valor capturado. Si el resultado de dicha resta es mayor a 100.000 ciclos, podemos afirmar que ha transcurrido el retardo deseado, y realizamos la acción necesaria, que en este caso es conmutar al LED. Nótese que luego de realizar la conmutación del diodo LED, debemos nuevamente capturar el valor que tenga el temporizador con la variable contador para un nuevo retardo. Luego pasamos al proceso del siguiente retardo del otro diodo, que es muy similar al anterior.
Nótese que si al realizar la resta para determinar si se ha alcanzado el número de ciclos contados, aún no se ha logrado el número deseado, el contador del CPU continúa el siguiente proceso. De esta manera se puede apreciar que no es un proceso apropiativo y ambos retardos son independientes, es decir que el CPU no se queda colgado. Se pueden escribir otros procesos o retardos similares, y a la velocidad que funciona el CPU, al usuario le daría la sensación que el microcontrolador puede hacer varios procesos a la vez. Una posible desventaja que olvidé mencionar en este tipo de retardos, es que mientras más procesos existan, el conteo de ciclos puede ser cada vez mayor, es decir, por ejemplo, en lugar de crear un retardo de 1000 milisegundos, por decir algo, se logra un retardo de 1005 milisegundos, aunque este ejemplo de error es exagerado. Sucedería en un proyecto con muchas tareas por realizar. Es por eso que este tipo de retardos deben usarse solamente en procesos donde la exactitud no sea algo crítico, como encender o apagar un LED. Si realmente se desea exactitud, como por ejemplo generar una onda cuadrada de una frecuencia determinada, lo mejor sería usar interrupciones o algún periférico independiente, en lugar de recurrir a retardos asincrónicos. Un temporizador es básicamente un contador de pulsos de una fuente de reloj que a su vez es una señal cuadrada de voltaje. Los pulsos pueden pasar por un multiplicador, que esencialmente es un divisor de frecuencia. Dicho divisor de frecuencia puede estar compuesto en dos partes. La primera se denomina preescalamiento y la segunda, postescalamiento. Ahora bien, con un temporizador de 16 bits, el número máximo de pulsos a contar es de 65.535. Si deseo calcular un valor mínimo de tiempo de 1 milisegundo, un ciclo contado debe ser menor que ese tiempo. Suponga que escogemos que cada incremento del temporizador es de 250 microsegundos. Si la frecuencia del reloj con el que funciona el temporizador es de 64 MHz, necesitaríamos un preescalamiento y un postescalamiento de 160.000, que es algo que posiblemente no sea factible. Si la frecuencia es de 4 MHz, el preescalamiento y un postescalamiento debería ser de 1000, que es algo más plausible que pueda alcanzarse. Si solo tenemos preescalamiento y su máximo valor es de 16, la frecuencia del reloj debería ser de 16 kHz, pero tal vez no se pueda acceder a una frecuencia tan baja, al menos que el oscilador del CPU también trabaje a valores bajos de frecuencia. Como se puede apreciar, no es tan sencillo conseguir esto, con un temporizador de 16 bits. Además la precisión del conteo es muy mala cuando se seleccionó 250 microsegundos, anteriormente. Cuando se mencionó el ejemplo asincrónico, se asumió un valor de incremento de 10 microsegundos, para una mejor exactitud del retardo. Supongamos que logramos alcanzar los 10 microsegundos, mediante la combinación de pre y postescalamiento, juntamente con la frecuencia de reloj. Al ser el máximo conteo 65.535, el tiempo máximo a contar sería 655.35 milisegundos, y para retardos mayores se necesitaría alguna variable auxiliar por cada retardo, mayor al máximo, haciendo más engorroso el proceso. Una manera de emular o convertir un temporizador de 16 bits en uno de 32 bits, es mediante otra variable auxiliar de 16 bits. Cada desborde del temporizador activaría su interrupción. Para incrementar dicha variable, la combinación del valor del temporizador de 16 con dicha variable, emularían un temporizador de 32 bits, y permitiría crear retardos asincrónicos de mejor precisión. Note que este método, de solamente incrementar la variable por cada desborde del temporizador, puede conducir a una condición de secuencia, pero este tema es para otro vídeo.